Entonces, las 7 leyes son sencillas. Ustedes ya conocen la ley del gas perfecto o el gas ideal. ¿Listo? Entonces, también nos dice que mientras tengamos un número n de moléculas que sea constante, ¿cierto? Con unas relaciones proporcionales, ¿cierto? Siempre la relación entre presión, volumen y temperatura serán predecibles, es decir, las condiciones, en este caso, ustedes pasan a la parte cuántica, ¿cierto? Van a crear aquí una fórmula de este lado, ¿cierto? Depende de estas 3 variables, siempre, ¿listo? Y para traducir esto, mucha gente muy inteligente hace mucho tiempo se inventó una serie de fórmulas pendejas que son estas, ¿listo? Son 14 fórmulas, todas son iguales. Entonces, P igual a P por B. Entonces, P igual a T. Todos tenemos en la cabeza desde muy pequeños. Entonces, resulta que si usted pone la T al comienzo, e iguala con una multiplicada, se llama ley de Boyle. La ley de Boyle que nos dice, cuando la temperatura es constante, ¿cierto? La presión varía inversamente con el volumen. ¿Listo? Pero entonces, si hablamos de la presión constante, le decimos ley de Charles. Charles, no de Charles, la Charles Machete, la que ustedes llaman los parciales. Charles, ¿cierto? Que dice que si la presión es constante, ¿cierto? El volumen y la temperatura varían de forma directamente proporcional. ¿Listo? Pásalo, hagámoslo esto. La otra es T igual a E, es la ley, eso no es Gay, es Guy. Gay es otra cosa, ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces, si ponemos volumen constante, la temperatura y la presión varían de forma directamente proporcional. ¿Listo? Sencillo. Ahora se empieza a complejizar la cosa. Ustedes van a hablar de esto cuando estén trabajando en la parte cuántica. Entonces, la ley de Henry, ¿cierto? Nos dice que el número de moléculas de un gas que se disuelvan en un líquido, ahí ya estamos hablando de traspaso de algo a la sangre, ¿cierto? Con el cual el gas no reacciona, es decir, para traducirlo en el cuerpo, podemos hablar de no hay interacción directa, es decir, hay una barrera alveolo capilar, ¿cierto? Es directamente proporcional a la presión parcial del gas en la superficie del líquido, es decir, podríamos decir que la cantidad de moléculas de ese gas o de un componente de ese gas, en este caso vamos a hablar de oxígeno, CO2, nitrógeno y otras cosas, ¿cierto? Es proporcional, ¿cierto?, a la concentración que yo tengo adentro, dentro del líquido. ¿Listo? Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque al extrapolar de forma directa, ¿cierto? O digamos entender por qué cuando yo hablo de presión parcial o hablo de presión arterial, me refiero a cosas que son, entre comillas, lo mismo, ¿cierto? Solamente que de un lado hablo de la cantidad de X cosa dentro de un gas y del otro lado hablo de la concentración, ¿cierto?, de esto diluido dentro de un solvente. ¿Listo? La siguiente importantísima ley de Dalton, ¿cierto?, que ahora son las presiones parciales. Entonces, cuando hablamos de un gas, ¿cierto?, estamos hablando de una cosa que podría metérsenos en la cabeza como algo deletérea. En este momento, cuando hablamos de ley de Dalton, ya nos metemos específicamente en las presiones que un componente dentro de un gas produce. ¿Listo? Entonces, cuando hay una mezcla de diferentes cosas, ejemplo, aire, perdón, ¿listo? Entonces, la presión que ejerce, ¿cierto?, cada una de las porciones, ¿cierto?, es la misma que ejercería si ocupara todo el volumen y estuviera puro. ¿Listo? Es decir, si yo sumo la presión parcial de oxígeno, CO2, nitrógeno y las otras 35.000 cosas peos que hay en el aire, ¿cierto?, y me da 100, ¿cierto?, y luego yo cojo el mismo volumen solamente de oxígeno, ¿cierto?, la presión final igual va a ser 100. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Eso es fácil, eso es 2 más 2 es igual a 3. ¿Listo? Y la última, la ley de Graham, ¿cierto?, nos estipula que los índices de difusión a través de una membrana porosa, ¿cierto?, son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Y siempre que nosotros traduzcamos presiones parciales a concentración diluida, tenemos que trabajar en moles. Van a ver ustedes que los valores van a cambiar según el punto de la tabla periódica en el que nos paremos. ¿Listo? Sin embargo, la que más me importa es esta de acá.
¿Listo? La ley de Dalton. Porque vamos a hablar mucho de presiones parciales y evidentemente es más bien raro que nosotros estemos inspirando solamente oxígeno. ¿Listo? Ustedes saben que de hecho podría ser contraproducente, ¿sí? Bajo ciertas condiciones específicas, ejemplo de uso. ¿Listo? Pasar por eso. Pues teniendo eso en mente, ¿cierto? Tenemos que pasarnos al punto no ideal. Saben que las leyes todas fueron creadas para funcionar bajo una serie de preceptos constantes, ¿cierto? Asunciones que no son aplicables a la vida real. ¿Listo? Ustedes ya han visto el video de la bola de bolos y las plumas en la cámara de vacío. ¿Esa prueba es de quién? ¿Quién fue el que teorizó eso? Galileo Galilei. Él dijo que si estuviéramos en un estado de vacío, una pluma y una bola de bolos estarían a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es la misma. ¿Listo? Eso es extremadamente lógico, pero es una cosa que uno nunca va a ver, ¿cierto? Si las botas de la torre inclinada de Pisa, que fue lo que el huevón este hizo. Si nos venimos a dar cuenta ahorita que hicimos una cámara de vacío gigante, ¿cierto? Hicimos la prueba y todo el mundo hizo... ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el estado nuestro? Un ejemplo fácil es Bogotá. Vean, cuando estamos al nivel del mar, ¿listo? La presión barométrica, es decir, la presión atmosférica en milímetros de mercurio es de 760 milímetros de mercurio, ¿listo? Pero en Bogotá es de 560 milímetros de mercurio. ¿Eso qué implica? Que el gradiente de entrada al alveolo arterial es diferente, ¿listo? Hay 200 milímetros de mercurio de diferencia. Pero aparte de eso, la fracción inspirada de oxígeno cambia. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno no. ¿Listo? Entonces, la presión parcial de oxígeno en el aire, ¿cierto? Se considera constante de un 21%. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahí hablamos nosotros de la famosa FiO2. Cuando yo cojo un paciente, yo recibo un paciente, no importa el estado, si está esa persona respirando por sí misma y no tiene ningún dispositivo que le aporte oxígeno, la FiO2 de esa persona es del 21%. ¿Listo? Nosotros estandarizamos eso como el valor, el porcentaje de oxígeno que tenemos en un volumen determinado de aire. Entonces, si hay 100 cc de aire, 21 centímetros cúbicos van a ser oxígeno, el resto son otras vainas. ¿Listo? Y eso determina las presiones parciales. ¿Listo? Entonces, aparte de este gradiente, ¿cierto? Tenemos otra serie de efectos en el cuerpo que se derivan de esta diferencia. ¿Listo? Un ejemplo claro. A ustedes les ha pasado, a los costeños, el semestre pasado lo hablábamos con algunos de ustedes, no me acuerdo con quién, que llegan a Bogotá y les da soroche. ¿Sí? ¿Qué es el soroche? O el mal de altura. ¿Sí? A mí me pasó una vez que intenté dar una charla en Cusco. Yo me paré, yo soy de Bogotá, yo me... Ay, me toca despacio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un sistema de regulación en el cuerpo, ¿cierto? Que está hecho para llevar oxígeno a los tejidos, ¿sí o no? Es una función clara de los hematíes, transportar oxígeno. ¿Listo? Por medio de la transferrasa, de la ferritina, eso no tiene cabida en este momento, no vamos a meter en ese campo, ¿sí? Entonces resulta que si yo veo que el gradiente es menor, ¿sí? Lo más lógico que puede hacer el cuerpo es optimizar otro mecanismo para poder captarlo mejor, ¿sí o no? ¿Sí es lógico? ¿Sí? Y para poder usarlo mejor incluso. Entonces empecemos por lo más sencillo. ¿Yo qué puedo hacer para aumentar, ¿cierto?, la cantidad de O2 que captamos del oxígeno? Ejemplo, Bogotá. En Bogotá la cantidad de oxígeno disponible es menor al compararnos con Cartagena. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede hacer el cuerpo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Aumentar el hematocrito. Aumentar el hematocrito, es decir, hemoconcentrarlos. Nuestro hematocrito, ¿cierto?, es mayor al compararnos con una persona que esté en Caracas o que esté en Cartagena. ¿Listo? ¿Por qué? Pues si hay menos disponible, pues aumentamos la cantidad de cosas que pueden capturarlo. Fácil. ¿Listo? Y transportarlo. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a los puntos más excesivos de esto, ¿cierto?, encontramos los casos de los Sherpas, en que encontramos hematocritos del 90%. A esa gente literal le corre al equipo por las venas. ¿Sí? Encontramos casos ya descritos muy interesantes sobre el aumento de la cantidad de ramas perforantes en el miocardio en las personas que se definen como pobladores de altura.
son estudios hechos en Perú, obviamente no están publicados en PubMed, son peruanos, todavía les falta, nosotros no podemos menos ellos, ¿sí? Van creciendo, ¿sí? Pero han hecho estudios de reflexión en la vascularidad coronaria y se dieron cuenta que los corazones tienen muchas más ramas marginales, ¿cierto?, hacia el miocardio de lo que una persona que va al nivel del mar tiene. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene que asegurarse que esa cantidad de oxígeno que estamos capturando igual llegue también a los tejidos. Es extremadamente interesante. Eso está relacionado también con el hecho de que los ciclistas de alto rendimiento desarrollen cardiomegalias fisiológicas. Eso que el corazón sea más grande, pero que yo los veo en reposo y son pacientes bradicárdicos al compararse con uno de nosotros. ¿Listo? Es posible que uno de nosotros con una frecuencia cardíaca de 60 se sienta mal, o de 40 se sienta mal, ellos no. ¿Listo? Porque su cuerpo funciona para eso. ¿Listo? Uno con hematocrit del 90% aquí en Bogotá se está muriendo. ¿Listo? En otras partes del mundo no. ¿Listo? Uno con hematocrit del 45%, que es el nuestro normal en Cartagena, ¿cierto? ¿Qué siente? ¿Qué le da a uno en Cartagena cuando llega que uno parece cachaco 3 días? Aparte de la media blanca en la playa. Por favor, no hagan eso, en serio. El tarrito de las monedas, no. ¿Sí? ¿Ustedes han ido a Cartagena, niños? ¿Sí? ¿Conocen el mar? ¿Qué le da a uno? Uno se baja del avión y ¿qué dice? ¡Qué calor tan! O con el 70 o el 60, ya depende del léxico de cada uno. O tetra o catre. Varia. Pero si uno se queda una semana, al quinto de uno ya está más tranquilo, ¿no? Depende del guayabo. ¿Sí? No entra en esas cosas. ¿Listo? Uno se va ajustando. Más o menos a los 2 meses el cuerpo remodela todo esto y se ajusta a las condiciones generales. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica eso? Que no podemos trabajar sobre condiciones ideales, porque esto es una vaina en la que nosotros estamos inmersos, nosotros vivimos en esto. Entonces, no podemos suponer nunca, en este caso. Entonces, nunca vamos a suponer nada que no sea la presión parcial. ¿Listo? El resto lo tendremos en resultado, o lo tendremos de acuerdo a la altura, o lo tendremos de acuerdo al paciente, ¿cierto? Al estado vacío va a ser el paciente y lo leeremos en los resultados de un gas arterial. El resto no se puede asumir. ¿Listo? Solamente sabemos que el 21% de lo que se inspira es O2. ¿Listo? Excepto si estamos en el Everest, ahí se pierde esa relación. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, si nos pegamos de esto, entonces tenemos que decir que el 21%, ¿cierto?, del aire que estamos respirando todo el tiempo es oxígeno, que para efectos prácticos, ¿cierto?, es lo que necesitamos para poder respirar. En una hora de intercambio gaseoso se le ocurre oxígeno y CO2. Ni siquiera CO, que también eliminamos, solo CO2. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica eso? Que siempre que nosotros vamos a ver la concentración en fracciones de oxígeno, hablamos del punto 21. ¿Listo? Es decir, si tenemos una PO2 de 21 a 700 milímetros de mercurio, ¿cierto? 159 milímetros de mercurio son del oxígeno. ¿Listo? Entonces, 159 milímetros de mercurio a nivel del mar representan la presión parcial de oxígeno al aire ambiente. Es decir, de los 760, estos son solamente del oxígeno. ¿Qué implica eso? Si ustedes sacan esto, ¿cierto?, y se empiezan a meter en el cuerpo de a poquito, ¿cierto?, entonces podemos terminar con un valor de 117 milímetros de mercurio a altura Bogotá. ¿Eso qué implica? ¿Este número es más grande que este? Entonces el gradiente aquí es mayor o menor. Con respecto a la sangre venosa, digamos, que es la que no tiene oxígeno supuestamente. Es mayor, ¿cierto? ¿Y qué implica que la presión parcial de oxígeno nos dé un gradiente mayor? Que la difusión va a ser más fácil, más rápida, ¿cierto? Más efectiva, digámoslo en palabras castizas. ¿Listo? Pásala, por favor. Ahora, esa tabla importa para el que quiera aprender de este en el tiempo, pero básicamente nos muestra la comparación entre altitud, la presión barométrica, presión atmosférica, y la PO2 al aire ambiente. ¿Listo? En diferentes poblaciones. Es una cosa que nosotros tenemos que evaluar todo el tiempo, porque yo puedo ver unos gases arteriales que en Bogotá pensaría que están alterados, pero a nivel del mar no.
¿Listo? Entonces, cuando acabemos de leer gases arteriales, ustedes van a ver una vaina que se llama anion gap. No sé si han escuchado el término. ¿No? Anion gap es, digamos, una K para ajustar la fórmula. ¿Listo? El anion gap es un valor que sacamos de un hueco que nos encontramos en los gases que a veces no cuadra, pero es un valor. ¿Listo? Y cuando metemos ese valor en la fórmula final de los gases, ¿cierto? Nos da un resultado lógico o ajustado para esa persona y para las condiciones en las que está. ¿Listo? Bien. ¿Qué me importa que se acuerden de este 159 y 117? ¿Sí? Nivel del mar, Bogotá. ¿Por qué? Todos los estudios fisiológicos grandes y sus libros están hechos a nivel del mar. Punto. Es rarísimo que un texto que se ha publicado a nivel internacional maneje estos valores. ¿Listo? Excepto los poquitos que han sido publicados por anestesiólogos que vienen en Bogotá, por ejemplo. Y clínicamente les importa mostrar esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos los pacientes están en esa condición a nivel del mar. ¿Ok? Pásalo por favor. Entonces, vamos a simplificar esto, digamos que en la mayor medida posible. Y la mayor simplificada del planeta es pensar que eso se mueve solo. ¿Listo? Que en efecto lo hace. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba a ustedes o les preguntaba si los pulmones se inflan? ¿Sí? Pues ya sabemos que los pulmones no se inflan, aunque los pulmones los inflan, ¿cierto? Y que la inflada del pulmón, o sea, la inspiración se da por la contracción del músculo, que lo que hace es que crear vacío es muy excesivo, eso no llega a ser. La presión negativa. Entonces genera una presión negativa dentro de la reja costal y esa presión negativa hace que cuando yo conecte esa cavidad sellada con el ambiente, ¿cierto? Se infle el pulmón. ¿Por qué? Por las leyes que acabamos de ver, el volumen, ¿cierto? La presión y la temperatura siempre son directamente proporcionales. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Entonces, si nosotros pensamos en que ponemos un tarro con un gas, ¿cierto? A nivel del mar, de 160 milímetros de mercurio, de los cuales ¿cuántos son de O2? De 59. 159. En contacto con una manguera, pero que no se toquen las dos cosas. O sea, el líquido no puede reaccionar con el gas. Entonces, supongamos que hay una barrera aquí que es una membrana permeable solamente a oxígeno y CO2, ¿cierto? Y sabemos que la presión parcial de oxígeno en el ambiente es de 159 y la presión parcial de CO2 en el aire es 0, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si lo que tengo aquí es una sangre que es rica en CO2 pero muy pobre en oxígeno? ¿Qué va a pasar? Va a entrar oxígeno a la sangre y va a salir oxígeno de la sangre al gas. Va a salir CO2, perdón. Va a salir CO2 de la sangre, ya pues estaban parando bolas, de la sangre al gas. ¿Listo? Y eso es completamente pasivo. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Y es sencillo, ustedes lo han visto con las bombas que ustedes inflan. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Sí? ¿Han intentado respirar dentro de un globo? Inflen una OEP, ¿no lo han intentado? Se siente ahogo. A la sexta inspiración uno está chupando el mismo volumen. La sensación de ahogo porque es más CO2. porque la presión de O2 en ese aire es mucho menor. La presión de CO2 ya no es 0, ya lo estamos llenando de CO2. Y además, ¿qué más tiene? Que es una cosa que nos hace sentir un ambiente pesado. Vapor. Agua, mucha agua. ¿Eso es un año a Barranca? ¿Eso es de Barranca? Mucha. Demasiado calor. ¿No? Primero el calor. O sea, usted se para en la mitad de Barranca y usted mira los árboles, eso parece una foto. No hay viento. Eso es quieto. Segundo, la temperatura en la sombra es de 46 grados centígrados. ¿Listo? Y tercero, usted inspira y la presión parcial de agua es del 98%. Entonces, de verdad uno inspira, es como te estoy retando, pulmón. Es eso. Eso es lo que llamamos un ambiente pesado. El ambiente pesado no es el negrito del parque aquí abajo que lo va a sacar a uno. Eso es un man pesado. ¿Listo? Entonces,
Fíjense que estas vainas acaban haciendo digamos, una defensa del cuerpo hacia las cosas que no son respirador o fisiológico. Para poner ejemplos, digamos, como lúdicos. Pásala, por favor. Entonces, si asumimos que la vaina es fácil, ¿cierto? Sencillamente lo que estamos mirando son presiones, que hay una membrana que nos permite el paso acá, ¿cierto? Pero solamente de las cosas que nos interesan, ¿cierto? Resulta que en Bogotá la PCO2 es del 35%, ¿cierto? Pero la PCO2 de la sangre venosa es de 43%. Pues, ¿qué implica? Siempre hay una presión de CO2 en la sangre, no se desocupa la sangre, ¿cierto? Y el oxígeno, ¿cierto? Por su parte, llega a 30, ¿cierto? Pero se encuentra con un 72 afuera. ¿Listo? Es decir, aumentará todo el tiempo. Ahora, otro factor que tenemos que tener en cuenta es que las cosas que transportan oxígeno en sangre, eso sí no me pregunten por qué, en esa se descachó Jesucristo, ¿sí? Son más afines al CO2 que al O2. Entonces, las proteínas con las que transportamos oxígeno tienden más a pegarse al CO2 que al O2. No me pregunten por qué, no sé. Pero hay que mandar un neumólogo. ¿Sí? Eso es una cosa que yo que ni Hakim sabe. Rodolfo Ginaldo ve a uno como con cara de, le importa uno. Sí, pero pues, shit happens, ¿listo? Pasa la prueba. Entonces, evidentemente hay un aumento, ¿cierto? De la PO2 en la sangre siempre que tiene contacto con aire. Siempre. ¿Listo? Porque asumimos que la PCO2 del aire es ¿cuánto? 0. ¿Qué implica eso? Que el gradiente siempre va a ser positivo hacia el aire. ¿Listo? Siempre. ¿En qué casos no sucede eso? Cuando uno infla una bomba, ¿cierto? ¿Y cómo podemos acelerarlo de la bomba? La llamada muerte dulce, ¿ustedes han escuchado? La gente que muere intoxicada por CO2. ¿Sí? ¿Por qué le decimos muerte dulce? Porque no se Porque uno se duerme antes. Uno disminuye el gasto metabólico, queda inconsciente y después se muere. Es interesante que esas personas no coagulan en las necropsias. No está disecando, eso parece un sacrificio inca. No se les haga. No lo hagan. Papá, hay una manguera que va a conectar al exhausto del carro. No hagan eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de gases arteriales, ¿cierto? Estamos hablando del efecto de estas, digamos, relaciones entre los gases y la sangre. Es decir, estamos hablando de la arterialización de la sangre. Es un proceso, ¿cierto?, en el cual la sangre teóricamente se oxigena y suelta CO2. Pero lo que hacemos nosotros es básicamente sacar una muestra, ¿cierto?, de sangre directamente de una arteria, ¿cierto?, y en un margen de tiempo corto evaluar cómo se encuentran las concentraciones de esos gases diluidos en la sangre para poder transcribir eso, ¿cierto?, a uno, la función del pulmón, y dos, la función del cuerpo. Entonces, siempre que hablamos de gases arteriales tenemos que considerar dos partes, ¿listo? Y son dos sistemas que pueden ejecutar funciones de forma aislada o responder al otro sistema. Entonces, por un lado tenemos al pulmón, que viene siendo la fase respiratoria, ¿listo? Y por otro lado tenemos al resto del cuerpo, que lo conocemos como la fase metabólica, ¿listo? Y cualquier desbalance en el estado ácido-base, es decir, en la presión de oxígeno, de CO2 o de otros iones que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, se pueden traducir y explicar por un desbalance en alguna de ambas partes, ¿listo? Y vamos a ver que es muy diferente tener una acidosis respiratoria que tener una acidosis metabólica, porque lo que vemos es diferente, ¿listo? Entonces es muy diferente tomarse una Alka-Seltzer, ¿sí?, que aumentar la tasa ventilatoria. ¿Producen lo mismo? Sí. Bueno, hay que tomarse como 30 Alka-Seltzer. ¿Listo? Esa es la razón por la que la Alka-Seltzer evita que a uno le dé guayaba. ¿Ustedes no se han dado cuenta de? Sí. ¿La Alka-Seltzer qué tiene? Ácido acetilsalicílico, ASA, aspirina, ¿sí?, analgésico utilizado por eones.
¿Qué más tiene la aspirina? Perdón, en la casa dice. ¿Qué más tiene? Bicarbonato. Cuando uno harta mucho alcohol, ¿cierto? Entra en acidosis metabólica. Y el bicarbonato es un ion básico en sangre. ¿Listo? Entonces, ¿se han dado cuenta? Ustedes se levantan con esos guayabos terribles, ¿sí? Y hasta la segunda orinada no se sienten mejor. Háganlo, ustedes se levantan y se sienten inmunda. Y la primera ida al baño, uno orina petróleo. La segunda sale más clarita y uno hace ¡ah! Y ya se le quitó el guayabo. ¿Sí? O sea, lo que hace es esto. ¿Sí? Un analgésico y una cosa que evita que me dé acidosis metabólica. ¿Listo? O sea, compensa un poquito lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Para efectos prácticos, eso es lo que estudiamos nosotros con los gases arteriales. ¿Listo? Pasa por eso. Entonces, aquí entra el concepto ya claro, ¿cierto? Del famoso estado ácido o base de una persona. ¿Listo? Entonces, si lo miramos poquito a poquito, ¿cierto? Entonces, CO2, o sea, ¿cómo se llama esto? Dióxido de carbono. ¿Eso es lo mismo que gas carbónico? ¿O el gas carbónico es el monóxido de carbono? El sufijo ico, ¿qué significa? ¿Se acuerdan de eso? Nomenclatura IUPAC. Gas carbónico es otro nombre para el dióxido de carbono. Siempre que digan gas carbónico es esto mismo. ¿Listo? Entonces, el CO2 entra a la sangre. ¿Listo? Entonces una célula escupió un poquito. Y ese CO2 se solubiliza en la sangre. ¿Listo? Ese ácido, ¿cierto? Mantiene relación directa, ¿cierto? Con el ácido carbónico. Es decir, el ácido carbónico es la presentación en sangre diluida del gas carbónico. Entonces, ¿qué dice ahí? Esa palabra que es ácido. ¿Listo? Entonces, cuando yo mido la presión arterial de CO2, básicamente estoy midiendo la concentración de ácido carbónico en sangre. Y estoy leyendo ¿qué? Si el pH es ácido, ¿qué implica? Que hay muchos ¿qué? Iones hidrógeno volando, ¿cierto? Ahora, el ácido carbónico, que es extremadamente volátil, ¿cierto? Se convierte muy fácilmente, ¿cierto? O se convierte, no, el que se convierte es estúpido. Se solubiliza muy fácil o se insolubiliza muy fácil, es decir, puede pasar a gas o pasar a sangre muy fácil. ¿Listo? Entonces, el gas carbónico es una cosa, ¿sí?, que nosotros podemos regular cada vez que ventilamos. ¿Listo? Y a eso le decimos barrer CO2. ¿Listo? Entonces, si yo, estando como estamos nosotros acá todos, o alguno de ustedes, empieza a ventilar demasiado rápido, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sacando en grandes cantidades de la sangre? CO2. ¿Qué le va a pasar? Está eliminando muchísimo ácido carbónico desde el punto o desde el lado de la fase respiratoria. Esa persona, ¿qué va a hacer? En el estado ácido base general va a presentar una alcalosis, ¿qué? Respiratoria. ¿Listo? Y si yo hago una alcalosis respiratoria y el pulmón no funciona porque soy un idiota y respiro muy rápido, ¿qué va a hacer el cuerpo? Desmayarse. ¿Dejarlo morir? Desmayarse. No. Usualmente convulsionarán, eso se les torcen las manos, los ojos, y les duele todo. Y, claro, eso genera metabolismo anaerobio en el cuerpo. ¿Cierto? Liberamos mucho lactato en sangre. Y el metabolito activo del lactato es el ácido láctico. Entonces, ¿qué? ¿No vieron algo en esa respuesta? ¿Qué está haciendo el cuerpo? La fase metabólica que busca. Regular esa alcalosis con el resto del cuerpo. Algo en el cuerpo empieza a responder. ¿Y qué tiene que buscar ese cuerpo en general para contrarrestarlo del pulmón? ¿Liberar qué? Ácido. Hidrogeniones o ácidos a sangre. ¿Listo? Entonces, durante un tiempo, la fase metabólica puede responder a. Eso sería una alcalosis respiratoria compensada. ¿Listo? Pero llega un punto en el que no puede. ¿Listo? Entonces, en ese punto, ¿qué podemos generar?
¿Ustedes les parece lógico que uno se encuentre con una alcalosis respiratoria con acidosis metabólica? Sí, tiene sentido. ¿Cierto? Buscando regular. ¿Sí? Obviamente en esos casos ya hay una parte que está ganando. Entonces, o el pulmón se agarra, y se vuelve uno más alcalótico, o el cuerpo se agarra y se vuelve acidótico en respuesta. ¿Listo? Lo usual que es que en nosotros eso no suceda. ¿Listo? ¿Esto a quién le pasa? Al viejito de 95 años, ¿cierto? Que se tomó 14 Alka-Seltzer. ¿Listo? O que hiperventiló porque iba a ser abuelo, resulta que son octillizos. Sí, y es madre soltera. Que no dice como miércoles. ¿Sí? Cosas así. Ahora, si tenemos esto claro, ¿cierto? Podemos empezar a hablar de concentraciones en sangre diferentes, digamos, de metabolitos. Tranqui, no estoy haciendo todo lo posible por no apuntarte a la cara. Cada vez que apunte, pasa la prueba. Mira cómo va la cara. Entonces, si la presión arterial de CO2 es muy alta, o sea, el otro caso, ¿sí? Es decir, aumentamos muchísimo el ácido carbónico en sangre, eso se va a llamar acidosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, acá viene la última fase que nos faltaba. Los iones hidrógeno, ¿cierto? En la sangre son los que nos van a traducir siempre la acidez. Y los iones bicarbonato, ¿listo? HCO3 con una rayita negativa encima, ¿cierto? Son los que nos van a traducir siempre la alcalosis en sangre. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que yo siempre me encuentre, ¿cierto? Una solución en la que hay una relación directa, ¿cierto? De ambos, digamos, de metabolitos o de ambos productos en el cuerpo. Y acá entra lo que les había contado. ¿Listo? Entonces, Henderson, hace muchos años, se dio cuenta que hay cosas que funcionan como buffers. ¿Listo? Y se meten como una K ahí. Entonces, si yo miro el potencial hidrógeno en sangre, ¿cierto? Puedo traducir el estado ácido base de la persona, pero siempre debo tener en cuenta que en la sangre no solamente hay ácido carbónico, bicarbonato, oxígeno y CO2, ¿listo? Sino hay muchas otras cosas. ¿Y los aniones y los cationes pueden afectar esto o no? Evidentemente sí. ¿Listo? En una menor medida, sí. ¿Cuál es la vaina? Que aunque la medida de cada electrolito, o sea, de un átomo de sodio es mínima, tenemos 142 miligramos de sodio en sangre. ¿Listo? Entonces, obviamente, eso puede generar cambios importantes en el muy corto plazo. ¿Por qué? Yo puedo hacer este ajuste, digamos, de una acidosis, si fuera metabólica, por ejemplo, muy fácil. Hiperventilo, ¿cierto? Papitas, me demoré 15 segundos. El resto se demora un poquito más. El riñón se demora en responder, el hígado se demora en responder, el corazón se demora en responder. Pero ¿quién puede responder muy rápido en respuesta a eso, por ejemplo? ¿Quién puede meter y sacar cantidades brutales de electrolitos de sangre? El intersticio. Me los papi a todos. ¿Cierto? Por eso definimos el intersticio como un órgano hace poco también. Que también me parece estúpido, pero tiene una función clarísima. ¿Listo? O sea, el intersticio, un bombazo de intersticio y nosotros hacemos una hipocalemia severa, chicos. ¿Listo? Un tercer espacio y entramos en hipovolemia aguda. ¿Listo? Puede ser causado por cualquier vaina. Y esa hipovolemia obviamente acarreará trastornos hidroelectrolíticos, que obviamente van a forzar, ¿cierto?, al pulmón, al riñón, al corazón a funcionar diferente. El pulmón inicialmente a ajustar lo que sea lo que esté pasando. ¿Listo? El corazón a responder con la volemia, o sea, a mantener la presión arterial, y el riñón a cuadrar los electrolitos. Entonces, si se dan cuenta, esto es un solo eje, es un solo conjunto que funciona para regular el estado ácido base. Y esto puede verse afectado desde cualquier perspectiva. Es decir, yo puedo alterar a un paciente por bicarbonato, solamente, o puedo alterarlo solamente por sodio, o puedo alterarlo solamente por volumen sanguíneo, ¿cierto? Pero lo usual es que veamos alteraciones conjuntas. Entonces tenemos una persona de bicarbonato raro, ¿cierto? Y un electrolito también, ¿sí? O el bicarbonato y el volumen.
o el ácido carbónico y el sodio. ¿Listo? Cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque a todo hay respuesta. ¿Listo? Si yo tengo muchas cosas negativas en sangre, voy a intentar meterle vainas positivas. ¿Listo? Y si no tengo de dónde sacar los hidrogeniones, pues meto electrolitos. ¿Listo? ¿Fácil o no fácil? Listo, pasa la puerta. Díganme si no está bueno. ¿Sí? ¿Qué es DCO2? Eso es el pulmón. Esa fórmula se llama fórmula de dilución capilar de CO2. O sea, como carajo sacamos el CO2 de las células, del intersticio. Pues evidentemente hay agua. ¿Qué es DCO2? ¿Qué es D minúscula en matemática? Frente a algo. Diferencial de CO2. Entonces esto viene siendo el gradiente, digámoslo así. ¿Cierto? Se traducirá directamente a ácido carbónico y obviamente a iones bicarbonato y iones o a hidrogeniones, digámoslo así, suena más bonito que iones hidrógeno. ¿Listo? Entonces, si se fijan, esto es una vaina, es muy sencilla, ¿cierto? Pero que, como acabamos de ver, se puede complejizar tanto como queramos. ¿Listo? Y aquí es donde está toda la magia de mantener el estado ácido-base del cuerpo, de que el cuerpo, nuestro sistema, la fisiología como tal, pueda mantener esto en equilibrio con el resto de sistemas. ¿Listo? Que como ya les traduje son dos cosas más, volumen y electrolitos, punto. ¿Listo? Esas tres cosas son las que se encargan de mantener la osmolaridad y la osmolalidad del cuerpo. ¿Listo? Que como ustedes saben son los grandes aprendizajes del curso de Fisiología Cuantitativa 1 y 2. ¿Se vieron el programa? Sí, ahí dice, en el tercer renglón. En serio. Yo no lo escribí, pero sí lo leí. Pásala, porfa. ¿Listo? Entonces ahora, con todo esto que hemos visto, ¿cierto? Tenemos que empezar a pensar en una vaina importante y es, ¿esto cómo lo podemos medir? Resulta que la medición siempre para ácido base en el cuerpo, ¿cierto? Se hace con pH, perdón, de ácido base en todo, lo hacemos con el pH, se llama ¿qué significa pH? El potencial de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, la relación entre la concentración de iones bicarbonato en el plasma, ¿cierto? Y la concentración de ácido carbónico en el plasma, ¿listo? Determina el pH. Entonces, les dejo la fórmula ahí para toda la vida, ¿cierto? Pero, acuérdense que tenemos esto por culpa de Henderson, ¿se acuerdan? Los buffers, ¿sí? Entonces siempre tenemos que considerar los berracos buffers, ¿listo? Entonces la ecuación que ustedes van a usar toda su vida es esta que está aquí, ¿listo? Toda la vida. Ahora, tengan, jóvenes, muy claros los paréntesis de esta diapositiva. ¿Listo? El pulmón puede regular muy rápido y muy fácil la concentración de ácido carbónico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede barrer mucho CO2 muy rápido. ¿Por qué? Porque la presión parcial de CO2 en el gas es ¿cuánto? 0. ¿Listo? Pues puede movilizar mucho. Sin embargo, la contrapartida, que es el ion negativo, el bicarbonato, ¿cierto? Se filtra o se recapta mayormente en el riñón. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes van a traducir un gas arterial, ¿cierto? Están hablando directamente de estos dos órganos, ¿cierto? Sin considerar la volemia. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de la función renal por el lado metabólico y de la función pulmonar por el lado respiratorio. ¿Listos? ¿Bien? Pásala pues. Entonces, para que desbaratemos un poquito a Henderson, ¿cierto? El pK, ¿cierto? Es el pH al cual una sustancia X está igualmente disociada y no disociada. Es decir, viene siendo el N al que el planeta es ideal. ¿Sí entendieron? ¿Sí? ¿No? Si cogemos CO2, el pK del CO2, ¿qué sería?
que el pK del CO2 es el pH del líquido, ¿cierto? Al cual la mitad es gas carbónico y la otra mitad es ácido carbónico. ¿Listo? Es decir, el pK es lo que encontramos en la barrera alvéolo arterial. ¿Listo? Que como saben es el... ¿No? ¿Dónde se perdió? Buenas tardes. ¿Lo ven? ¿Cómo? Duérmete. En esta acá. Es que para allá vamos. ¿Listo? O sea, el pH realmente es fácil de sacar, es eso. ¿Listo? El problema cuál es, que nosotros tenemos buffers en sangre y ahí donde Henderson metió su pata en la fórmula. ¿Listo? Y por eso se transforma. Pero pasa de nuevo, pK es 6.1 siempre. ¿Listo? Y nos falta calcular el anion gap en la fórmula. ¿Listo? El pK, ¿cierto? Afecta directamente el pH. ¿Listo? Porque resulta que si el pH no es este, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que lo que sea que estemos mirando o está más disociado o está menos disociado. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que podemos tener la misma presión en el aire de algo y en la arteria encontrarnos otra cosa. ¿Bien? Y eso es lo que conocemos como el pH fisiológico. ¿Listo? Que es 7.4. ¿Listo? Entonces es fácil. Si cogen esto y meten el pK, que es 6.1, ¿cierto? Y tenemos acá las concentraciones que ya les había dicho de bicarbonato y la presión de CO2, ¿cierto? De 0,03, las famosas moles. ¿Listo? Pues nos va a dar 7.4. ¿Qué es lo que buscamos nosotros siempre en una persona? ¿Listo? Que se mueva alrededor de eso. Si una persona tiene el pH en 7, ¿está qué? No, eso no es neutro. 7.4 es neutro. Alcalótica. Y 7 es levemente alcalótica. Y en 7.9, levemente acidótica, perdón. Y en 7.9, Alcalótica. levemente alcalótica. Y si está en 14, Alcalótica. está muerta. ¿Listo? Y entra un tarro de soda cáustica. Sí, un pH de 14 es difícil de encontrar. Pásate. ¿Listo? Entonces, esto acá, de nuevo, para que ustedes lo tengan, acá les muestra en el ambiente que hay. ¿Listo? Cómo queda el gas que expiramos nosotros cada vez que se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Listo? Todo al nivel del mar, todo a 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y acá tenemos la presión en capilares de O2 y de CO2, ¿cierto? La presión acá de O2 y de CO2 en la sangre venosa y esta acá es la sangre arterial. ¿Listos? Fíjense que nunca hay un cero en la sangre, excepto en los capilares, ¿cierto? Que es donde absorbemos la inmensa mayoría del O2 que se está transportando. La función de eso es llevar oxígeno. ¿Listo? Pasa la puerta. Bueno, déjame un segundito. Fíjense ustedes en algo importante. O2 y CO2 a cada lado varían mucho, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Y el H2O aumenta de una forma brutal, o sea, la cantidad de agua es increíble, pero fíjense que el nitrógeno no cambia, ¿sí se dan cuenta? Pero realmente es una variación mínima. ¿Eso qué traduce? ¿Qué está usando el cuerpo y qué está eliminando el cuerpo en cada inspiración? ¿Bien? Ahora, esto de acá es a nivel de Bogotá. ¿Listo? 2.600 metros más cerca de la hipoxia. Fíjense que para efectos prácticos los cambios son similares, en cuanto a los porcentajes de los valores, y en capilar, ¿cierto? La concentración es más o menos la misma. Obviamente, devuélvete. ¿Ven esto acá? Dice ahí 95, ¿sí lo ven? Esa es la presión de O2 arterial a nivel del mar. Pasa a la siguiente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? 62. Entonces, cuando ustedes van a medir la cantidad de oxígeno en sangre, tienen obligatoriamente, se los digo por cuarta vez, que tener en cuenta la altura. ¿Listo? Si yo tengo un paciente que me satura un 90% de oxígeno en Bogotá, no me preocupo, es normal. Yo saturo 92 a 93, ustedes más o menos lo mismo.
máximo 96. Saturar 90 en Cartagena sí es muy malo, sobre todo si uno viene de Bogotá. ¿Sí? Uno recién caído a Cartagena debe saturar 110. Bueno, no, 100. ¿Listo? ¿Por qué? Tengo todo para captar y la cantidad de oxígeno disponible acaba de aumentar de una forma abrupta. ¿Listo? Eso abre la puerta del avión, uno destapa narices. ¿Listo? Vale. Tengan eso claro. Ahora, ¿qué tan eficiente es esta vaina? Entonces, la fracción inspirada de oxígeno, ¿cierto?, puede afectar directamente qué tanto O2 tenemos disponible para el gradiente del que estábamos hablando, ¿cierto? Por otra parte, la difusión de ese oxígeno, o sea, la disociación del oxígeno en sangre, digámoslo, es importante. Y además, la ventilación y la perfusión pulmonar son muy importantes. Pues siempre la relación BQ determina, ¿cierto?, qué tanto oxígeno estamos captando. ¿Listo? Entonces acabamos de sumar otro factor. ¿Sí? Entonces resulta que nosotros, para matemáticas, siempre, digamos que asumimos que el pulmón se ventila y se perfunde igual en toda su área. Pero si ustedes le ponen lógica, la sangre es un líquido que se va a caer con la gravedad, ¿sí o no? Entonces, pues, usualmente la base pulmonar estaría más perfundida. Y el aire, por su parte, sí se puede distribuir de forma igualitaria, ¿cierto? Pues, esto no es una relación transparente en todo el pulmón. Depende de la posición, ¿cierto? Depende de la inspiración, es decir, la calidad de la inspiración, si es una inspiración profunda, normal. Depende del volumen residual en el pulmón. Depende del surfactante. Depende de la volemia, de la presión arterial, es decir, el corazón, ¿cierto? Y fíjense que hay muchos factores que pueden influir en esto, ¿ok? Ya para que acabemos, ¿cierto? Entonces paramos acá, para no enloquecernos. La eliminación de CO2, por su parte, ¿cierto?, también depende de qué tan ventilado está el alveolo, ¿cierto? Depende de cómo se muevan las presiones dentro de la reja costal, es decir, que tengamos un adecuado volumen residual, que la inspiración sea completa y que expiremos de forma adecuada, ¿cierto? Y la relación, pilas en esto, entre el espacio muerto, que viene siendo la parte del pulmón que no funciona para un zapato, ¿cierto? Como que tiene aire, pero que viene siendo ¿qué? ¿Sí, no? Exacto, toda la tubería, la tráquea, los bronquios, todo hasta donde no haya alvéolos tiene aire, ¿cierto? Pero resulta que esa parte no es funcional. Eso es un volumen considerable que realmente no cumple con su función. Y el volumen corriente, ¿listo? El volumen corriente, que es el promedio, digamos, el volumen, en centímetros cúbicos, de aire que entra y sale en cada ciclo de inspiración y expiración. ¿Listo? Entonces resulta que yo tengo un volumen muerto que no sirve para nada, pero yo lo expiro cuando expiro, ¿cierto? Y después lo inspiro. Entonces le ponen lógica, cuando yo expiro por la boca me queda aire en la boca, ¿cierto? Y si inspiro muy rápido estoy inspirando lo mismo que acababa de expirar, ¿sí? Entonces pasa algo parecido a lo que pasaba con el globo. ¿Listo? Uy, ¿yo por qué puse el dióxido? Dios mío bendito. Ya voy a tomar una Pepsi. Entonces, como les comentaba antes, cualquier aumento en el ácido carbónico, es decir, cualquier aumento en la cantidad de dióxido de carbono en sangre en cualquier medida, ¿cierto?, va a aumentar el metabolismo. Esto puede producir reacciones fuertes en el cuerpo en el muy corto plazo. ¿Listo? Es decir, quien es más importante en cuanto a eliminación del CO2 es el pulmón propiamente dicho. Fíjense que cuando hablamos de la captación de O2, dependemos de 3 sistemas diferentes. ¿Listo? ¿Todos bien hasta ahí? Listo. Vamos a hacer una cosa. Paremos acá. El resto de la presentación, revísenla, son ejemplos, ¿cierto? Digamos que profundizando un poco más en el tema y quitándonos la parte ideal de la cabeza para que puedan entenderlo. Pero esto es lo que tienen que saber ustedes. Para la vida es esto.
¿Listos? ¿Clarito? Sí. ¿Alguien quedó perdido? Quejas, reclamos, tomates. ¿Llegaron también?